crítica a esta manera de funcionar, ¿no? ¿Tú notas que tu obra te has dejado influenciar por algún artista? Mira Pepi ahora. Sí, vale. Pero, sí. Para no cambiar el... Sí. Pero te has dejado influenciar por alguna... O sea, te has dejado, perdona, no. Tú ves que tu obra se parece, se parece a Miró, se parece a otro artista. O sea, ¿has tenido influencias de otros artistas? O que tú lo ves, que tú lo notes. Puedo... yo soy en un medio, digamos, estoy viviendo entre Espinelvas, un pueblecito de montaña, y Barcelona, y yo me influencio de lo que está en Barcelona, o sea, me influencio de los colores de los edificios y me influencio de las exposiciones que voy a ver. Y evidentemente en mi etapa de formación la obra contemporánea era de una serie de artistas catalanes, era Joan Pons, era Miró, y quiera o no, evidentemente esto está en mi obra. Entonces, la influencia yo creo que es presente, o sea, cualquier cosa, aunque tenga una resistencia, las cosas que vas a ver y te seducen, y las cosas que vas a ver y te dan ganas de trabajar, te están marcando, te están dirigiendo. O sea, evidentemente yo considero que tengo un lenguaje propio, pero el medio te influencia totalmente. Puedo. ¿Alguna cosa que haya hecho girar alguna anécdota, alguna cosa que haya hecho girar tu movimiento, tu forma de expresarte en los cuadros? O sea, alguna cosa que así fuerte que digas, ostras, esto me hizo hacer una serie de cuadros de tal cosa. La pregunta es un poco... Sí, digamos, ¿qué elementos pueden haber marcado una tendencia en una serie de obras, ¿no? Claro, de alguna manera mi obra se construye siempre que trabajo el elemento aleatorio o el elemento sorpresa, es algo que quiero incorporar en mi obra, es decir, la frescura para mí es importante, que se transmita la gestualidad, ¿no? Y todos los elementos, o sea, y las cosas que van sucediendo alrededor tienen su influencia, actúan en la obra y en cada momento hay una circunstancia diferente. Yo, por ejemplo, recuerdo, tenía un taller en la calle Vallespir, el lugar era pequeñito, tenía una mesa, trabajaba pequeños formatos. Luego me cambié, bueno, gracias a la especulación inmobiliaria, el alquiler subió exactamente el doble. Eso era Barcelona 92, me parece. Me fui a un taller en Horta. Tenía una mesa que hacía 1,5 metros por 1,5 metros, una mesa era un taller que había sido de confección de ropa. Y esos trabajos pequeñitos me pedían crecer en espacio. Entonces simplemente fui añadiendo, o sea, fui enganchando esas obras encima de soportes más grandes o fui pegando una obra al lado de otra y siguiendo construyendo esa obra. Es decir, en cada momento las circunstancias van incidiendo. En ese momento, por ejemplo, la obra creció en espacio geográfico. En otro momento, yo recuerdo que estuve 2 años trabajando en Escolors de Barcelona, que era un gabinete que hacía un estudio de los colores en la arquitectura de Barcelona. Cuando se terminó el estudio concreto, digamos, mi relación con la empresa terminó y recuerdo que el último día que terminaba la empresa había, bueno, un paquete de invitaciones, formato 10×21, papel de muy buena calidad, de invitaciones de la presentación de esa empresa en la Fundación Miró, ¿no? Era AXO y me dijeron, ¿eso lo puedes tirar a la basura? Y yo, sí, no lo tiro, me lo quedo. Eran papeles que por un lado tenían muy buena calidad y aproveché para trabajar, ¿no? Para trabajar también sin tener en cuenta esa discriminación que un papel vale 50 céntimos, vale 1 euro. Ahí tenía papeles para quemar. Y, por ejemplo, en ese momento
esa obra sin valor económico, ese soporte sin valor económico me permitía, o sea, estar lanzando, o sea, estar trabajando la espontaneidad, o sea, lo gestual. Y bueno, hice una serie de obras de 10 por 21, sería 93, 94, que salieron, digamos, de esa circunstancia, ¿no? Y claro, si vamos mirando, pues siempre las circunstancias, o sea, que ocurren, que a uno le ocurren, te van marcando el que una obra sea de una manera o de otra, ¿no? O sea que sería un poco podés ir reciclando, ¿no? Sí, pero ir reciclando, pero no desde un concepto, digamos, de ahorrar o de ser ecológico, sino desde un lugar quizás más egoísta o más egoico, ¿no? Es decir, yo voy trabajando y piezas que a veces no son obras terminadas, pero esa pieza que ya haya añadido algo de tu tiempo, de tu historia, no tiene un resultado final, sino es algo que se guarda porque de alguna manera formará parte de otra pieza, porque ahí ya hay una parte de ti, sea válida o no, ¿no? Entonces sí que hay esa idea de reciclar, pero no en concepto ecológico, sino en concepto como de no querer sentir que el tiempo ha sido despreciado, o sea, o que eso que has hecho no va a ningún lugar, ¿no? Entonces podemos decir que tu obra es narrativa. Para mí es narrativa. En el espectador no sé lo que la lectura que tiene, ¿no? Pero para mí hay una bibliografía y hay una acumulación no lineal, o sea, de sensaciones, de cosas que la atraviesan, pero sí. Vale. ¿Has notado cuándo te diste, bueno, evidentemente que joven, ¿no? Pero ¿cuándo has notado tú que digas, ostras, realmente estoy haciendo arte? Ese interruptor que ha dicho, bueno, soy artista. Yo salí de GB, entré en formación profesional. En ese momento hubieron en las escuelas públicas una gran cantidad de huelgas. Creo que en el instituto que yo estaba se contabilizaron 99 días de huelga. Y empecé a ir a la biblioteca para aprovechar el tiempo, empecé a leer libros de publicidad, me aficioné a la publicidad, iba los domingos al Encante San Antonio, compraba libros de publicidad y un poco focalicé, digo, quiero estudiar publicidad. Era algo caro, era algo fuera de mis posibilidades y como sucedáneo entré en la Escuela de Artes Aplicadas para estudiar diseño gráfico. Y empecé a dibujar. Me animé en el dibujo, me apunté en el círculo artístico para hacer dibujo de modelo del natural y ahí un poco me fui enganchando, ¿no? Con la pintura, con el dibujo. Ahí de alguna manera recuerdo, por ejemplo, que el nivel de la Llotja a nivel de diseño gráfico los primeros años, no sé, en especialidad segundo año, primer curso, especialidad, o sea, dibujar un taburete planta alzado y perfil, eso para nada es diseño gráfico, ¿no? Entonces un poco como que vas viendo, o sea, que la parte creativa no la puedes desarrollar tal como se están dando en ese momento ahí digamos, las enseñanzas. Ahí había una desaveniencia en lo que yo me podía, digamos, expandir y en consecuencia, digamos, y a partir de haberme apuntado al Real Círculo Artístico para hacer dibujo de la figura humana, como un entrar en otro campo, ¿no? Y claro, ahí hubo una situación de conflicto que era, voy a dejar de estudiar algo que me puede dar una seguridad económica, que estoy invirtiendo un tiempo para luego tener un trabajo mejor, para estudiar algo que la imagen que tengo es algo de lo que no se puede vivir. Hubo un tiempo de conflicto y al final decidí apostar. ¿Te quedaste? Y ahí me quedé con el conflicto. Bueno, no sé, ahora ya... Yo quería comentarte si tú crees que la pintura tiene un hilo conductor con la literatura,
bueno, con todo lo que es tipo creación, si hay un hilo conductor. Claro, el problema es que para yo poder decir si hay un hilo conductor entre la pintura y la literatura, tendría que saber algo de literatura y no sé. Entonces, de entrada no te puedo responder, ¿no? Pero mi afán de querer responderte, te diría que cuando uno está en una sociedad que te marca algunas ciertas tendencias y la persona se posiciona enfrente de esas tendencias, evidentemente hay grupos de personas que responden igual delante de unas situaciones. Y si ese grupo de personas son creativas, aunque estén en diferentes medios, habrá algo que los va a unir a nivel de lenguaje. Bueno. Yo sigo, Joan. Uh-huh. ¿Has conocido a gente, te sientes, o sea, de la que te sientes, no la palabra orgulloso, no, sino decir, bueno, mira, con esta profesión he podido conocer a gente que me ha aportado esto, me ha aportado esta idea, este pensamiento? Esa posibilidad de trabajar en el arte, ¿has conocido a creadores también, artistas que...? Claro, en realidad, en mi caso, digamos, y atendiendo que lo que hago es pintura, que es una relación personal con el trabajo, el taller es algo que he desarrollado siempre, digamos, a nivel solitario, ¿no? A nivel social no me he movido mucho, ¿no? He conocido personas interesantes y quizás el arte lo que me ha permitido es conectar con gente de una manera muy transversal, ¿no? Es decir, cuando uno está en un trabajo hay una relación piramidial, o sea, de pirámide, de poder y de que uno ocupa un lugar en relación a esa escala, ¿no? El arte te conecta en otra dimensión, ¿no? Es decir, puedes conocer un político muy importante, un intelectual muy importante, una persona financiera muy importante, simplemente porque estás en un medio, digamos, que es el artístico. Para mí el arte tiene, digamos, una transversalidad que no tienen otros medios, ¿no? Y ahí conoces gente, digamos, muy variada, ¿no? Que eso te alimenta, o sea, eso es una experiencia, todo alimenta, ¿no? Pero para mí no es como algo, como, no sé, una experiencia súper extraordinaria, ¿no? Es extraordinario conocer a gente, pero no porque estén en el campo del arte, son personas extraordinariamente geniales, ¿no? ¿Puedo seguir? Sí, no sé, que mira el tiempo, mira. Llevamos media horita solo de imagen. Bueno, Les damos un respiro. ¿Qué crees? O sea, no sé si a veces te sientes incomprendido en una exposición o si te gustaría que la gente entendiese tu forma de expresarte. ¿Crees que hay alguna receta, alguna cosa para que los artistas, la gente que a lo mejor no ha estudiado esta manera de expresión entienda o te gustaría? Yo en relación a mis pinturas, digamos, hace muchos años que me estoy moviendo, sé que tengo un público y para mí es interesante ver que hay gente que conecta y que hay gente que no. O sea, yo ni pretendo ni me preocupa que haya gente que no conecte. O sea, yo sé que hay personas que se han emocionado con mi obra, con algunas obras en concreto, y sé que hay personas que ven lo que yo hago y dirán, eso lo hace un niño pequeño. O sea, yo estoy más allí, digamos, de una opinión negativa. Es decir, cada persona puede expresar su opinión y en función de su expresión ahí se sitúa, ¿no? En relación a si se puede trabajar para que más personas entren, digamos, a poder disfrutar de la percepción del arte, evidentemente sí, ¿no? Pero claro, había que ver también qué políticas expositivas hay. Yo recuerdo que estuve cerca, digamos, de una sala de exposiciones que iba organizando exposiciones en las que hubo una política de hacer una exposición de arte
más figurativo o más concreto, más entendible, atendiendo a donde estaba insertado esa sala de exposiciones, y la siguiente exposición era una exposición más atrevida. Iban intercalando, y yo recuerdo que había un padre que llevaba a sus niños para ver las exposiciones, entendieran o no. Entonces, claro, hay que entender que una cuestión es el artista y su obra, pero cuando esa obra se va a exponer en un lugar, hay que tener en cuenta el tránsito que tiene o que puede generar ese espacio, y eso hay que cuidarlo. Entonces, si hacemos exposiciones muy arriesgadas en un lugar que no toca, estamos malgastando un dinero público, y para mí eso no tiene sentido, pero hay que apostar, o sea, hay que arriesgar, hay que enseñar cosas arriesgadas, pero hay que también permitir que las personas disfruten a partir de la realidad que cada uno tiene, y punto. Nada es bueno y nada es malo, pero eso es un trabajo que yo creo que hoy se ha descuidado en algunos lugares bastante. ¿Alguna exposición, perdonad, yo ya tengo ganas de conocer cosas de tu vida y... ¿alguna exposición, algún premio, alguna cosa que te sientas, vamos, el hombre más feliz? A ver, por ejemplo, para mí es interesante, yo este año pasado he expuesto en Argentina, en Consorcio de Arte, coincidiendo con la Noche de los Museos, organizado en el Casal Catalán mi exposición por la Universidad de San Salvador, y se hizo un taller para la gente que visitaba, en la cual hubo unas mesas y la gente, a partir de lo que veía, podía, digamos, dibujar e interpretar la obra, ¿no? Yo tengo aquí la carpeta de los trabajos que ahí se hicieron, y la verdad es un regalo, ¿no? Ver lo que algo puede llegar a generar, ¿no? Y en cierta manera, y sobre todo en el caso de algunos niños, creo que evidentemente me superan, ¿no? Para mí eso es muy interesante. Luego, en mi manera de trabajar, permitir que lo aleatorio tenga su espacio, ¿no? Es decir, no pensar de que porque uno controla la realidad será mejor, ¿no? Sino permitir que la vida te vaya llevando, ¿no? Yo he ganado un premio internacional de grabado, era un grabado hecho con 2 planchas. La segunda plancha la pusimos al revés, porque, a ver, en ese momento la serie, el tiraje no lo realicé yo, me lo realizó una grabadora porque yo no tenía tórculo, y la plancha lo pusimos al revés, a sacar la muestra, la primera prueba, o sea, la plancha estaba al revés, o sea, a partir de lo que yo había predispuesto que tenía que ser, me había equivocado, pero dije, no, me gusta. Y ese elemento aleatorio, esa equivocación, quedó como parte de la obra. Esa obra participó en una convocatoria internacional y quedé ganador, ¿no? Entonces, como permitir que no, o sea, que hay cosas que van más allí de la realidad de uno, ¿no? Y eso forma parte también de la realidad, ¿no? Uno piensa que por controlar la realidad es mejor, y a veces no, ¿no? Entonces, para mí esas 2 cosas en este momento son las que me vienen más a la memoria, ¿no? Perdona, una meta, una cosa, una cima, una cosa que tenga así que te gustaría decir, mira, me gustaría exponer en Nueva York, o no sé, una exposición, o una obra que te gustaría realmente... Bueno, con referente a lo de exponer en Nueva York, este año pasado Magdalena Bacheras fue a Nueva York, enseñó mis obras, o sea, se llevó piezas mías, las enseñó en una galería de la Quinta Avenida y les gustó mucho, y se está hablando de hacer una exposición en una galería primero en París. Si esa galería funciona, se llevarían a Nueva York. Es decir, que lo de Nueva York es una cosa que se está gestando en este momento, y que evidentemente me hace ilusión porque, bueno, sobre todo a nivel en España, que no en el extranjero de la misma manera, parece que estar en Nueva York es muy importante, ¿no? Y atendiendo que yo también me estoy moviendo en el mercado español y que la gente demanda esto,
pues sé que eso me va a sumar, ¿no? Este es un proyecto que se está gestionando, o sea, no se puede decir en la circunstancia en que estamos que se concrete, pero, o sea, por parte del galerista hubo un sí, ¿no? Y por otro lado también se está cerrando una exposición en Grecia. Estas serían las dos cosas, digamos, más importantes que estoy haciendo para esta temporada. Y algo que estoy introduciendo, que le he puesto mucha ilusión, es haciendo mi primera carpeta de grabados. Y ahora, bueno, justo lo he empezado a mover. Resultado, ya se verá. Oye, genial, ¿eh? Bueno, yo casi que no sé, ¿no? A Joan, ver si es que tú, hablar puede si hablar. quieres decir algo... No, a mí me es más cómodo que me preguntéis que yo diga. A mí el estómago ya me hace... Pues ya, Sí, no, yo... no, no sé. Es como entrar en una conexión. Si te conectas, ya, bu. Si no te conectas, no. No, lo que pasa es que por la hora, a ver, tú... Vale. Yo por mí tenemos, ¿eh? ¿Mm? Tenemos Bueno. material. Sí, bueno, en principio, en general él ha expuesto por muchos lugares, tampoco que aquí en España o hay algunos sectores que sí que le dan, como tú dices, mucha importancia y... ¿Siempre has trabajado sobre un plano o físicamente en 3 dimensiones? Mi primera exposición en una galería fue de esculturas. Y lo que ocurrió es que trabajar escultura necesitas mucho más espacio de tiempo, necesitas un espacio adecuado y necesitas una inversión económica más fuerte, ¿no? Entonces, es algo que me estoy planteando a nivel de pequeño formato, volver a trabajar, pero de momento está parado. He trabajado esculturas a nivel de esculturas pequeñas y luego, digamos, en colaboración con arquitectos, pues también he trabajado en gran formato en espacios públicos, pero, o sea, pocas cosas, ¿no? Me gusta la tridimensionalidad, pero yo me puedo poner a pintar por 1 hora, por 4 horas, por un día. Gestar una escultura necesito mucho tiempo sin ninguna interrupción y en mi realidad actual no tengo esto, ¿no? Entonces prefiero como más no empezar a abrir campos, sino estar más centrado en empezar y terminar cosas. Bueno, ya está, no sé. Bueno, aprendí... Por ejemplo, eso es una pieza del 88, o sea, es bastante antigua. Pero cuando yo hice esa pieza, sentí que estaba totalmente, que era anacrónica, de acuerdo al lugar donde estaba ubicado, que era la Escuela de Artes Aplicadas, que era pintura figurativa, que era una serie de pautas, y esto se